Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este encuentro con el poeta Juan Carlos Mestre. Muchísimas gracias a Casa Mediterráneo por haber hecho posible este encuentro. Inauguramos esta tarde una serie de encuentros con poetas, unas tertulias poéticas, se ha denominado, que se llevarán a cabo de forma mensual aquí en la sede de la casa. Hemos comenzado con Juan Carlos, con un poeta español. El mes que viene, en el mes de diciembre, tendremos la ocasión de contar con una poeta marroquí, Nasrin Larbi, ella pertenece a la red de mujeres de escritoras del Mediterráneo, que también se ha constituido de forma muy reciente, auspiciada por Casa Mediterráneo. Y, por tanto, bueno, os invitamos a que estéis atentos a la programación que se irá haciendo pública a través de la página web, de las redes sociales, para que podáis asistir, si así lo estimáis, a estos encuentros que creemos que son, bueno, muy enriquecedores, estos diálogos entre los poetas y el público, conocer además, en el caso de poetas que vengan de otras áreas del Mediterráneo, realidades diferentes, sensibilidades distintas. Creemos que, bueno, que puede ser muy enriquecedor para todos. Juan Carlos Mestre, bueno, voy a empezar, como no, pues dando unas pequeñas notas sobre su vida y su obra, necesariamente breves, porque su carrera es muy amplia y muy fructífera. Juan Carlos Mestre nace en Villafranca del Bierzo, en León, en 1957. Es poeta y artista visual, entre otras cosas, autor de varios libros de poesía y ensayo, entre los que podríamos citar Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo, que fue premio Adonais en el año 1985, La poesía ha caído en desgracia, premio Jaime Gil de Viedma, publicado por Visor en el año 92, o La tumba de Keats, que fue premio Jaén de poesía, publicado por Hiperión en el 99, libro que publicó tras una estancia en la Academia de España en Roma. Su obra poética, entre 1982 y 2007, ha sido recogida en la antología Las estrellas para quien las trabaja, un título que me encanta, precioso. Con La Casa Roja, Calambur, en el año 2008, obtuvo el Premio Nacional de Poesía en el año 2009. Y en el año 2012 publica La bicicleta del panadero, también con Calambur, por el que recibió el Premio de la Crítica, y más recientemente, repitiendo de nuevo editorial, publica Museo de la clase obrera. Ha colaborado y hecho grabaciones discográficas con músicos como Amancio Prada o Luis Delgado, entre otros. Tiene también una considerable trayectoria en el ámbito de las artes plásticas, con exposiciones y premios tanto a nivel nacional como internacional, y es, por tanto, un creador en permanente diálogo con la obra de otros artistas y poetas, diálogos de los que han surgido multitud de frutos colaborativos en forma de libros, plaquettes, libros de artista, etc. Un hombre, Juan Carlos, que ha hecho de la palabra vestido y alimento para dar calor al cuerpo y al espíritu, que ha compartido el pan de la poesía para paliar el hambre de justicia de los olvidados, un poeta que lleva pintado en su corazón el lenguaje y el paisaje de su infancia, y que, como el ruiseñor, con su canto ilumina y se revela frente a la oscuridad, al frío y al silencio. Este hombre, este poeta, que en palabras de un maestro suyo muy querido, Antonio Pereira, se ha decidido por la religión de la belleza, es Juan Carlos Mestre. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Decía Gamoneda, Juan Carlos, bueno, un poeta al que tú profundamente admiras y amas, que la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. En tu obra poética hay todo un discurso ideológico, filosófico, un armazón ético que además del estético. La poesía, más allá de la lírica, es conciencia y es resistencia.
Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Muchas gracias, Rosa, por tus palabras generosas. Bueno, yo conocí a Antonio Gamoneda a los 14 años, tal vez algún año antes, pero a los 14 años tuve el primer diálogo con él y desde entonces es una conversación que no se ha interrumpido. Digo esto porque toda mi conformación estética, ideológica, ética y moral forma parte de un aprendizaje en el que la presencia del otro, de la figura irradiante de símbolos, de aquellos que son portadores de un conocimiento que transmiten como esa bola de fuego de la que hablaba García Lorca, ¿no? Yo no creo para nada en el originalismo ni en los guitarristas de 7 dedos. Es difícil con 7 dedos tocar una guitarra, sino en la transmisión ideológica de una manera de estar en el mundo que creo que es la poesía. Yo tengo serias dudas sobre si la poesía forma parte de ese discurso que llamamos literatura, esa cultura basada en la transmisión de lo escrito como un modo de conocimiento que llamamos literatura y que no se puede poner en duda lo que ha significado en la historia de la cultura. Pero la poesía yo diría que obedece más a un proyecto espiritual, a la elección moral que alguien hace para estar en el mundo. En ese sentido, todo lo que yo he aprendido viene de mis maestros, viene de las voces que nos preceden. Los poetas, de una u otra manera, trabajamos y respiramos el aire ya usado por otros. Y lo que hacemos desde los inmemoriales tiempos de la escritura y de la oralidad no es otra cosa que actualizar el vínculo necesario con la contemporaneidad histórica. Yo pienso que las ideas no pueden ser entendidas fuera de su contexto social y su contexto ideológico, y que así como el poder es fundamentalmente la hegemonía cultural de las clases dominantes, que las clases dominantes ejercen sobre las clases sometidas, la poesía es una suerte de insumisión del lenguaje que, desobedeciendo a todas las preceptivas canónicas de lo establecido, a todas las normativas gramáticas del lenguaje, porque la conciencia no tiene gramática, viene a poner sobre la mesa el tema siempre complejo de reabrir la discusión, de poner en crisis el saber establecido o al menos resistirse a ese discurso de orden del saber que de una u otra manera siempre es el discurso de orden del poder. La poesía no forma parte de ese ámbito. La poesía yo creo que es una voz insumisa e indefinible que se resiste a ser catalogada en ninguna de las categorías del conocimiento y del saber práctico. No sirve de nada la preceptiva. Cuando los muchachos en nuestra época están tan alejados de la poesía, es porque la poesía se ha convertido en términos académicos en una forma de saber y no en una actitud de conocimiento que resiste al saber establecido, que pone en duda todos los órdenes preestablecidos de este mundo con la dinamita mojada del lenguaje. El otro día en un instituto en Castilla y León, donde fui a dar una charla a los alumnos, en un momento del coloquio, la profesora les ofreció la palabra para que hicieran alguna pregunta. Entonces un muchacho levantó la mano, pero no era el muchacho que estaba previsto que interviniera, con lo cual recibió una mirada admonitoria como diciendo, a ver qué va a decir este muchacho. Y yo lo incité a que hablara. Y el muchacho, un poco acobardado, me dijo, bueno, llevamos aquí 1 hora y la verdad que no he entendido nada, pero me ha gustado. Y bueno, los muchachos se rieron pues con la misma delicada sonrisa que ustedes en este momento, ¿no? Y entonces yo les expliqué, le dije, no sabéis lo que nos ha dicho este muchacho. ¿Cómo te llamas? Blas. Pues mira, Blas, lo que has puesto sobre la mesa es lo que todos los poetas llevamos años preguntándonos, ¿no? Sobre la dificultad de la poesía, el desafío de lo que significa el saber y el conocimiento
aquel del que hablaba San Juan de la Cruz, de un no saber sabiendo. Es apasionante aceptar el conocimiento de aquello que uno conoce, pero el gran desafío, queridas amigas y amigos, está en amar lo que uno desconoce. Y ese es el gran desafío del conocimiento humano, entrar en la pasión de esos lenguajes que amplían los horizontes significativos del porvenir, no aquello que se nos da como un objeto decorativo en el que bonitas palabras adornan lo que ya sabemos. En suma, no una poesía de las metáforas que solo cambian la realidad del sitio, sino una poesía de las metamorfosis que transformen los significados del presente y nos adelanten de alguna manera las significaciones del porvenir. Inmediatamente la profesora hizo un gesto hacia una muchacha que tenía previsto, era la muchacha oficial que iba a hacer la pregunta académica de la clase de literatura, y que con un papelito en la mano dijo: señor maestre, nosotros hemos analizado su obra y hemos observado, a ver qué me dice usted al respecto, que son predominantes las oraciones subordinadas de subjuntivo. Yo en ese instante levanté la mano y dije: claro, que una profesora de literatura le haga buscar oraciones subordinadas de subjuntivo en un poema a un muchacho es como meterle un destornillador por una oreja y sacarle por la otra el tornillo del conocimiento. No hay ninguna posibilidad de que ese muchacho, esa muchacha sea ganada para la causa de la imaginación, de la magia, de los sueños pendientes de ser soñados o la gran ilusión que significa el conocimiento de lo desconocido. Los poetas no escriben desde la gramática, escriben contra la gramática, no escriben desde la perceptiva de lo que los diccionarios tienen previsto que signifiquen las palabras, sino que escriben desde lo imprevisible, como decía Lorca, de esas dos palabras que no estaban previstas que se encontraran nunca, pero que al encontrarse cambian la significación de la historia de la vida. Creo que esa es una actitud ética. Y por tanto todo lo que tiene que ver con lo ético es estético, y la unión de la ética y la estética es lo que llamamos en la vida cotidiana la poética o la política, que es la misma cosa, o debiera ser la misma cosa. Todo es político al final. Todo es político al final, sin duda alguna. Tiene como muy mala prensa la palabra política, ¿no? Pero la relación intrínseca, la vertebración de todos los sistemas y todas las funciones que cumplen el cuerpo social, la significación de una palabra, de cómo nos transforma. El lenguaje no es otra cosa, las palabras no son otra cosa que las etiquetas de las ideas, ¿no? Yo siempre les comento a los muchachos que pocas cosas tienen menos valor en la sociedad contemporánea que la palabra. La palabra no vale absolutamente para nada. Ha perdido la misma palabra, la palabra justicia, la palabra libertad puede ser utilizada desde los sujetos más contradictorios en el ámbito de la significación. Pero claro, eso no hace que el valor intrínseco de la palabra poética no se haga presente precisamente para reivindicar el valor político de la palabra. Y el valor político de la palabra está íntimamente relacionado con el proyecto de verdad que tienen las palabras, cuál es la historia de la lucha por la libertad en las sociedades oprimidas para que la palabra justicia o la palabra felicidad no signifiquen ni estén vinculadas a la significación retórica de una bebida refrescante con sabor a cola, sino que signifique, ¿verdad?, el ejercicio de los derechos civiles a la felicidad. Y las palabras son portadoras de toda esa imantación que a través de la historia de la cultura han ido germinando y se han ido cuidando con la valencia que se cargan los materiales químicos del lenguaje. La poesía no es otra cosa que la realidad química de la lengua. Y entonces enfrentarse a esa tarea, a revalorizar, a resituar el valor de la palabra en la sociedad contemporánea donde ha perdido todo su valor, porque no tiene el valor de uso y fundamentalmente no tiene el valor de cambio y por tanto no tiene el valor de la plusvalía, que es lo único que genera en la sociedad contemporánea el respeto como categoría de valor. Radica ahí, creo, Rosa, la tarea fundamental del poeta en las sociedades del capitalismo avanzado, el lugar donde el poeta tiene que cuidar
la casa del lenguaje, la casa donde sabemos que cuando el lenguaje empieza a deteriorarse, cuando el lenguaje se empieza a corromper, empieza a corromperse la sociedad. Cuando la palabra persona deja de significar el proyecto espiritual de la palabra persona, y en el Tercer Reich la persona dejó de ser llamada persona para ser llamada piojo o cucaracha, se empezó a perder el valor intrínseco de la dignidad humana, y es fácil, por tanto, aplastar con el zapato a un semejante convertido denominativamente en piojo. ¿Qué es lo que ocurrió con el gran deterioro, verdad, del nazismo en la sociedad del Tercer Reich? Entonces, la labor del poeta es la de estar recargando y recordando ante la intemperie de las estrellas cuál es el proyecto significativo que tiene una sociedad en crisis para que siga significando ante el paredón de fusilamiento lo que no significó en su día la palabra justicia o la palabra misericordia. Son palabras que tienen un valor esencial en la conformación civilizatoria de nuestra sociedad. Y creo que la tarea del poeta está en la de seguir recordando fundamentalmente para qué han sido hechas las palabras. Las palabras, queridas amigas y amigos, han sido hechas para ayudar a construir la casa de la verdad, no para destruirla. La palabra es también memoria. Memoria que, bueno, es un término que estamos viendo en los últimos tiempos muy menospreciado, que muchos borrarían precisamente del diccionario si tuvieran ocasión, pero que tiene gran importancia en tu obra y en tu pensamiento. Tú das voces a seres anónimos, a los humildes, a las víctimas de los verdugos de la historia. Háblanos un poco de este interés, de la importancia de la memoria en tu obra, en el recuerdo de estas voces desterradas. Ya. Vamos a ver, que a Rosa, yo no doy voz a nadie. Es decir, las voces silenciadas son las voces silenciadas. Otra cosa es que uno intente situar su voz en el lugar de la alianza con un otro. Uno elige los interlocutores y apuesta también entre sus semejantes por aquellos con los que se siente más próximo y que reconoce, cuando uno reconoce en la frente del otro el signo de la igualdad y se identifica con determinados proyectos sociales, espirituales, y en ese sentido, pues claro, la memoria yo creo que es configurante de todos los actos creativos. Sin la memoria estética de lo que nos precede es imposible avanzar las propuestas que pudiéramos hacer en la sociedad contemporánea. La memoria yo diría que es el modo de ser de lo que ya no es. Y esto que parece expulsado en estos momentos, a mi modo de ver, de una manera sorprendente. Yo jamás hubiera imaginado que en nuestro país el discurso negacionista de la memoria de nuestro pasado llegara a convertirse en una alternativa política y supuestamente ideológica que articulara un discurso social, y lo hemos visto antes de ayer. Los griegos no tenían ante sus ojos el futuro. Los griegos tenían ante sus ojos el pasado y entraban de espaldas en el futuro, porque una sociedad que no asume todo el gran legado de pensamiento, de construcción crítica de su pasado, y no para ejercer ese tópico de que la historia que no se asume se repite, pues sería un pensamiento bastante egoísta, ¿no? Asumir solo las deudas pendientes del pasado para que no se repitan los hechos ominosos en el futuro. No, sino por el imperativo legal de la memoria. La memoria, en este caso, está íntimamente vinculada
a dos tipos de presencias. Una, aquella que nos lega lo que ha pervivido y llega hasta nosotros como capital esencial de la conformación de nuestro discurso de cultura en todos los ámbitos del pensamiento, en los ámbitos de la ciencia. La memoria de la ciencia no es otra cosa que la memoria estratificada del conocimiento que se ha ido acumulando. Cualquier muchacho que sale de una facultad de ciencias físicas sabe tanto hoy de la teoría de su disciplina como sabía Einstein, a no ser que sea un torpe y no haya estudiado nada. Eso no ocurre en literatura. Es decir, la existencia de la generación del 27 no garantiza que la generación siguiente fuera una generación de mediocres. La existencia de Cervantes no garantiza que la novela decimonónica española pues no alcance. Es decir, que hay un tipo de pensamiento que se estratifica y no tiene retroceso, pero pareciera que en las ciencias sociales el retroceso está aceptado, y en poesía pues de manera esencial. Es decir, la poesía reconocida hoy, o que funciona como un referente, al que se le presta cierta atención, forma parte más de un simulacro que de un asumir la memoria del pasado, en el sentido de que vivimos en una sociedad en la que la basura ha adquirido un prestigio enorme, el prestigio del adanismo. Es decir, aquellos que escriben hoy como si el mundo hubiera sido inventado ayer, como si no hubiera existido en nuestro país Juan Larrea, Federico García Lorca, Francisca Aguirre, o no se hubiera escrito jamás una línea Walt Whitman, y escriben exactamente como si fueran los hijos de Adán y Eva, es decir, simples, claros como una lámpara y simples como un anillo, que diría Pablo Neruda. ¿Qué tiene que ver esto con la memoria? Tiene algo que ver con la memoria, tiene que ver con la memoria de nuestra cultura. Si uno no asume, ¿verdad?, la historia de la cultura como una acumulación de la memoria de lo que nos tenemos que hacer cargo, el imperativo categórico de la memoria de la medicina que tiene que tener en cuenta cualquier médico que reciba a un paciente en su consulta. Hay otro tipo de memoria, que es la memoria inexistente, la memoria invisible, la memoria de las víctimas, la memoria de aquellos que tuvieron que callar cargados de razón y que todavía esperan la restitución de su lugar en la voz de la historia. Esa ya es una opción personal, es la opción que uno puede asumir o no asumir, aunque yo creo que el imperativo categórico de las víctimas es un imperativo categórico que tiene que ver con la ética de la modernidad, con haber llegado a la conclusión, aceptémoslo o no, querámoslo o no, que los seres humanos somos responsables unos de otros. Y por tanto, en ese sentido de responsabilidad, está también la delegación de la voz de asumir la voz del otro, la voz del silenciado, la voz de las víctimas, la voz de los oprimidos, la voz de los que han delegado en la generación futura la causa esencial de la dignidad de su vida. Creo que sin esos dos grandes desafíos, hacernos cargo de la memoria obvia del conocimiento y de la memoria invisible de las víctimas. Cuando Adorno decía, preguntaba, ¿será posible escribir poesía después de Auschwitz? Lo que se preguntaba, no creo, contra la interpretación generalizada, que se preguntara íntimamente si era posible continuar escribiendo poesía, sino de qué manera podríamos seguir escribiendo poesía sin hacernos cargo de la responsabilidad que le cabía a la historia de la cultura para que algo hubiera salido tan mal, para que todo lo que habíamos hecho, que todo el pensamiento de Heidegger, que todo el pensamiento de los poetas alemanes, que todo el pensamiento de la música romántica desembocara en Auschwitz y en las cámaras de gas. Hay algo que tenemos que tener presente porque se impone el imperativo categórico de la responsabilidad humana y por tanto eso está íntimamente vinculado a la memoria. Yo creo que la gran mutación del pensamiento occidental se dará el día en que pueda pensarse
que la reflexión sobre la memoria es al mismo tiempo una definitiva actitud con respecto al futuro. ¿Y puede ser la poesía restitutiva? ¿Puede haber una justicia poética, de verdad? ¿O en tu obra quieres plasmar esa Yo, mi obra esa no, intención? Claro, esa voluntad. Una cosa es lo que uno pretende y otra cosa lo que uno hace. A mí me gustaría escribir mejor de lo que escribo. Lo que pasa es que escribo hasta donde llego y no sé escribir de otra manera. Yo creo que la restitución, ciertamente uno no puede suplantar el lugar de la víctima. Como uno no puede sustituir el lugar del pobre, uno puede ser solidario con la pobreza, pero yo no soy un pobre de solemnidad. Yo puedo ser solidario con las víctimas y puedo prestar mi voz a la causa de la dignidad humana que ha amparado y le ha costado la vida a tantas personas en nuestro país, ¿verdad?, que en este momento se sienten en su abstracto social humilladas por los discursos autoritarios. Pero yo no he sido una víctima, yo soy solidario con las víctimas. Mi proximidad es una proximidad intelectual, por tanto yo no puedo suplantar el lugar de la redención. Yo no creo que haya un lugar en el que un escritor pueda suplantar de manera profética y ocupar un lugar de mayor dolor que aquel que ha sufrido el dolor del exterminio. Ahora, nuestra obligación moral es poner sobre la mesa y reabrir la discusión, volver a hacer visible las heridas no cauterizadas de la memoria y volver a reflexionar, no solo, como decía antes, para que esto no se repita, que sería un cierto rasgo de egoísmo intelectual, sino por la obligación moral y ética que tienen todos los discursos sociales en el elogio y en la consolidación del discurso de la dignidad humana. Creo que todo lo que hacemos en esta vida, si no tuviera como último fin, como último referente, el establecimiento de los derechos civiles a la felicidad, último y primer objetivo de toda persona, no tendría ningún sentido. Creo que estaría en todo caso más cerca la tarea, la labor del arte en la toma de conciencia y también, de alguna manera, en una forma de consolación. Esa forma de consolación que tiene la poesía como porción hechizada del conocimiento, que nos lleva mucho más allá de lo que es previsible desde la razón y que con el estímulo intuitivo de lo imaginario nos hace seguir creyendo en una sociedad cuyos valores están íntimamente relacionados con la, para mí, siempre vigente utopía de la dignidad humana. Eres un poeta que tampoco le teme a la transgresión poética, que no te ha temblado el pulso a la hora de realizar transgresiones en tu escritura. ¿La poesía debe también ser disconforme con la norma a la hora de escribir? Pues querida Rosa, fíjate, yo no me he sentido nunca un transgresor. No. Escribo así porque pienso así. No sé escribir de otra manera. Y la verdad que tu pregunta me descoloca interiormente mucho porque yo nunca he sido del todo consciente de lo que hago. Yo no escribo desde la plantilla ni escribo desde la preceptiva. Escribo desde una cierta conducta de hereje, ¿no? Y hereje es el que se atiene a posceptos y no a preceptos. Ningún poema ha sido resultado de una teoría o de una preceptiva, sino que las preceptivas y las teorías al uso son consecuencia de la escritura poética. Es más, yo diría que mi escritura no es el resultado de mi voluntad literaria, ni tan siquiera de mi persona. En mi poesía la mayoría de las veces habla una minoría que hay en mí y que a veces se me impone
y mi cuerpo no tiene las mismas, no comparte a veces las mismas ideas que mi cabeza, porque las pulsiones de mi deseo no necesariamente están relacionadas con los vínculos memorísticos y formativos de mis lecturas, por lo cual mi poesía, yo diría que es el resultado, como pienso de casi toda la poesía que me interesa, no por compleja que sea, de la compleja operación del aprendizaje literario, sino del resultado biológico de mi cerebro, de la parte consciente y fundamentalmente inconsciente de las interacciones químicas que dan como resultado este don esencial, este sentido tan puesto en crisis que es el de la imaginación. No hace mucho leía a un crítico español, de cuyo nombre no quiero acordarme, que, refiriéndose a un libro de determinado poeta, decía: por fin la poesía española ha abandonado el terreno baldío de la imaginación. Bueno, creo que es una afirmación que, si le hiciera un juez, debería ser acusado de prevaricación. Si la dijera un médico, debería ser inhabilitado por mala praxis, porque la imaginación, el más democrático de todos nuestros dones, y precisamente por eso cuestionado, ha llevado a la historia de la humanidad a sus grandes hallazgos. La imaginación es el resultado biológico de nuestra presencia espiritual y física en el mundo. Intentar hoy obviar lo que significan el cerebro humano, las interrelaciones, las interconexiones, que antes de que yo decida lo que les estoy diciendo, hay un otro yo, que es mi cerebro, que es mi experiencia en el mundo, son mis lecturas, es la empatía que siento con ustedes, es la proximidad y la distancia que ya ha decidido. Es decir, mi boca y mis palabras no son más que el resultado de un intenso y complejo e interactivo proceso de conocimiento del que yo no soy conscientemente responsable, y mucho menos mi escritura. Creo que la misma ley general que rige la expansión del universo y el crecimiento, la expansión de las galaxias y el crecimiento de un girasol, o la conformación de los primas del cuarzo, esa ley general que rige el universo, que es la ley general del azar, que no es un principio de casualidad, sino de causalidad, rige también, como no podría ser de otra manera, las células que componen mi materia de ser consciente, viviente y escritural. O sea, no creo en el irracionalismo, creo que el irracionalismo es otra cosa. Irracionales serán los lagartos, pero no nosotros. Yo no creo en la escritura irracional, ni en la escritura surrealista, ni en la escritura consciente, ni en la escritura clara, ni en la escritura oscura. Lo que hace cada escritor es el resultado, y hay tantas poéticas como poetas, tantas poéticas como personas que escriben, y todas son maravillosas y todas son asombrosamente dignas, porque son el resultado de la particularidad absoluta que significa la inteligencia humana de cada persona. Y democratizar ese sentido de la percepción literaria es también ahondar en una percepción que pone en crisis el concepto de clase de la cultura, que sólo aquellos, desde la formación académica, educados desde la pragmática de un conocimiento, son capaces de dar cuenta de manera maravillosa del mundo. No, esa manera maravillosa del mundo somos portadores todos los que tenemos la capacidad de pensar, de intuir, de soñar y por tanto de escribir, que forma parte del mismo proceso. La historia de la poesía es la historia de la escritura que nos precede, pero también de los sueños, de las supersticiones, de la magia, de las alegrías, y de beber un vaso de agua o fumarse un pito de marihuana.
Es decir, todas son interacciones que afectan a nuestra manera de comprender, intuir, y cada una nos lleva a un mundo distinto, nuevo, diferente, pero que da cuenta de la compleja identidad de la existencia. Uy, pero qué cosas. No sé lo que estoy diciendo. Ustedes disculparán, no había pensado en esto nunca. No sean tan pacientes, levanten la mano, interrumpan y digan lo que piensan en cualquier momento. Sí. Está dando un bajón de azúcar aquí brutal, escuchando, y necesitamos el dulce de oír tu poesía. Es que hemos venido a oír tu poesía, esencialmente. Bueno, todo encantador, pero que necesitamos oírlo. Hace un momento ha sonado, ¿sabes? Por ahí detrás una especie de móvil. Sí. Y era un acordeón. Ya. Y yo creía que era algo que habías cortado tú para darte la nota para empezar a leer, pero necesitamos oírte ya. Ya. ¿Qué te parece, Rosa? Perfecto, claro. Estaba. Sí, porque a lo mejor llevamos mucho. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Estaba. Soy incorregible, me pongo a hablar y contesto seguramente a cosas que no me ha preguntado la cariñosa Rosa. Bueno, entonces, ¿qué queréis? ¿Que os lea algún poema? Ya. Y bueno, pues a lo mejor tenéis una última pregunta o lo que tú quieras. Te iba a preguntar Porque Ferri, sí. por tu encuentro con el acordeón, pero... Ya, el encuentro con el acordeón. Porque era una historia muy bonita, pero puedes recitar primero mejor. Me da un poco de pudor contar la historia del acordeón porque la pregunta es fácil, pero lo difícil sería la siguiente. ¿Y cómo después de tantos años lo tocas tan mal? Pero bien, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevamos? Es que no había, como era una conversación, no había preparado. Sí, ¿Casi son una hora? 20, sí. Sí. 40 minutos, nada, ponemos fin a esto. No hay nada más peligroso, decía mi amigo Antonio Pereira, que un poeta rodeado de amigos a la hora peligrosa del anochecer. Bien, pues a ver. Pues voy a leer 2 o 3 poemas. No más, no se preocupen, no soy de aquellos que después de 1 hora y media, para agradecer la generosidad de los amigos que se han hecho presentes en la lectura, acude a una carpeta generalmente negra de la que extrae unos abundantes inéditos para agradecer la presencia. Terminaré con lo... quiero agradecer a Javier Elgueta, viejo amigo, que me ha invitado, con el que he estado en muchas partes del mundo. Es una de las personas más amigas de los poetas que yo he conocido. Lo he encontrado en Cuba en años difíciles, lo he encontrado en años no menos difíciles en la ex Yugoslavia. Es un hombre que todo lo ha hecho bien y su compromiso con la causa de la cultura, Javier, es ejemplar. Ojalá todos los diplomáticos en este país tuvieran la presencia profética y buena de tu buena gestión. Muchas gracias. Bueno, pues voy a... Es que no lo he ordenado y no sé qué leerles, pero... ¿qué me decían ustedes? Voy a leer... Penélope, ya, yo no lo traje Penélope hoy. Por favor. Bueno, voy a leer. Caballo Morto. Es que no sé dónde lo tengo, pero... Pero bueno, intentaré recordarlo, si no.
no sé si me lo permitierais. Mi vida ha estado muy vinculada. Yo he vivido durante muchos años, varios años, y desde hace ya casi 40 años, Chile ha estado muy presente en mi vida. Algunos de mis grandes amigos han sido poetas que han cambiado y han dado vuelta como un guante a mi cabeza. He sido muy amigo de Gonzalo Rojas, con el que he compartido tiempos, años difíciles en Chile. Mi compañera es chilena desde hace más de 40 años. Y cuando hablamos de la memoria hay que hablar también de lo que la memoria significa como olvido, pero también como imperativo del silencio. En mi último libro, Museo de la Clase Obrera, hay un poema con el que quisiera comenzar esta brevísima lectura. Y no es necesario comentar las razones por las que quiero comenzar esta lectura con este texto. El 26 de noviembre de 1938, Salvador Allende envió un telegrama a Hitler. El exámetro de Lichín da a entender que el hombre está solo en medio del conflicto. El viento entra por debajo de la puerta a secar la loza. Los volantines se elevan hasta oler las estrellas en la quesería de los judíos Matray. Según la línea quebrada de Lichín, en el caparazón de la tortuga están inscritas las estaciones del año. Las lluvias retrasan el progreso. Los frutos se pudren con facilidad. 34 años después, el ya presidente habla ante la Asamblea General de la ONU. Vengo de Chile, un país pequeño. Los mercaderes no tienen patria. Esta frase no es mía, es de Jefferson. Dice Lichín que el abismo está dentro del abismo, y eso vale tanto para el que duerme en una cama estrecha como para el que dormita en una estrecha cama. Manifiesta Lichín que la verdad no tiene término medio. La joven prepara su casamiento. El guatón va en bicicleta a comprar empanadas de pino. Los camarones de tierra nacionalizan el cobre. Las bestias de carga permanecen quietas. Los liceanos recitan la oda al caldillo de Congrio. El Museo Nacional se llena de arvejas. Me dirijo a los trabajadores. Hablo a las mujeres cuya preocupación es defenderse. Los limacos suben por la nariz de los caballos, invaden las glándulas, ocupan la industria del acero. Kurt Waldheim, criminal de guerra nazi, es elegido secretario general de las Naciones Unidas. El nudo se desata. Los carneros se embisten contra la cerca. Concluye el sueño. Los cachorros de la muerte roen huesos de mariposa ante las floristerías cerradas. Mis palabras no tienen amargura. Seguramente esta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. Seguramente esta será la última oportunidad. Seguramente.
Cavallo morto. Cavallo morto. Cavallo morto. ¿Funciona? No. Cavallo morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo es una luciérnaga que busca una moneda perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En Cavallo morto, las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves. Cavallo morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco. En Cavallo morto los locos tienen alas de mosca y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas, como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo. Otro mundo es el fondo de un vaso, un lugar donde lo recto tiene forma de herradura y hay una sola calle forrada con tela de gabardina. Cavallo morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas, pequeñas mentiras de lluvia heridas por una púa de acacia. En Cavallo morto los aviones atan con cintas de vapor el cielo como si las nubes fuesen un regalo de Navidad. Y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas. Cavallo morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse. Los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles y escriben partituras para el timbre de las bicicletas. Cavallo morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo es una escuela llena de pinzones y un timonel que canta en el platillo de leche. Ledo Ivo es un enfermero que venda las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. En Cavallo morto todas las cosas perfectas
pertenecen a otro, como pertenece la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas sonámbulas, y el cartero de las rosas del domingo a la coronita de luz de las empleadas domésticas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Vivo. En Caballo Morto, cuando muere un caballo se llama Ledo Vivo para que lo resucite. Cuando muere un evangelista se llama Ledo Vivo para que lo resucite. Cuando muere Ledo Vivo, llaman al sastre de las mariposas para que lo resucite. Háganme caso. Los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas. Cada amor que termina es un cementerio de abrazos y Caballo Morto es un lugar que no existe. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la hora está cumplida. No voy a abusar de vuestro cariño, de vuestra cariñosa y amable presencia. Estoy muy feliz de estar de nuevo en Alicante con tantas amigas y amigos. Y un brevísimo poema que, como se dice en nuestra tierra, voy a leer porque me peta. Se llama Asamblea. Hace muchos años escribí este poema porque lo escribí, voy a hacer una pequeña confidencia. Había sido invitado yo en el sur de Chile durante los años tremendos de la dictadura a una lectura en el sindicato de carpinteros y ebanistas. La verdad es que no cabía un alma. Eran épocas terribles y difíciles, o sea que la gente iba con pancartas que no ponían nada. Entre dos palos llevaban sábanas, mantas, y claro, los carabineros llegaban y no había una sola consigna, pero estaba lleno de banderas. Banderas que eran las sábanas donde se amaba la gente y donde tenía los sueños pendientes de ser soñados. Fue una de las lecturas más estremecedoras de mi vida. Bien, pasó el tiempo, pasaron 15 o 20 años. Y estando yo en la Universidad de Concepción, me llamaron aquellos carpinteros y ebanistas, estaban en la noticia, hay un señor aquí en recepción que quiere hablar con usted, señor Mestre. Bajé y dice, ¿se acuerda de nosotros? Somos los carpinteros y ebanistas, estuvo usted aquí hace 20 años en nuestro sindicato. Y dije, ¿cómo me voy a olvidar yo de aquí? Dice, pues cumplimos 125 años del sindicato de carpinteros y queremos invitarlo a conmemorarlo y que venga a hacer otra lectura. Y yo dije, encantado. Dije, qué cosa más bonita. Y para allí marché al día siguiente o a los 2 días. Éramos 4, exactamente 4. 3 en la mesa, el presidente del sindicato, el tesorero y yo. Y una persona en el público, la mujer del tesorero. ¿Y qué me dijeron? Así están las cosas, compañero. Hay que suspender. Dije, ¿suspender? ¿Suspendió Noé? No. Hice la lectura, yo creo que fue la lectura más conmovedora. Sentí que me escuchaban las estrellas. Y esa noche escribí este poema con el que quiero abrazaros y daros las gracias. Se llama Asamblea. Somos una asamblea. Queridos compañeros carpinteros y ebanistas, les traigo el saludo solidario de los metafísicos. También para nosotros la situación se ha hecho insostenible. Los afiliados se niegan a seguir pagando cuotas. A partir de este momento, la lírica no existe.
Con el permiso de ustedes, la poesía ha decidido dar por finalizadas sus funciones este invierno. No lo tomen a mal, pero aún quisiéramos pedirles una cosa. Mis viejos camaradas, amigos de los árboles, acuérdense de nosotros cuando canten la Internacional. Bueno, no haber, me diría a mí mismo, esto cuando aparece la minoría que hay en uno, no haberlo escrito. Fin de trayecto. Fíjate, aquí se escucha mejor. Claro. Siempre me equivoco. ¿Sí? Bueno, fin de trayecto. El otoño llama a la puerta de los impostores. Rehúso el honor. La crueldad y la conducta simplemente irán de la mano. La destrucción es la mano. Guía a las bestias afligidas hacia los resortes del amo. La fuerza del carnicero sujeta a las hijas del viejo Bruegel en el zoológico para que no se acerquen al teatrillo del poeta y el mono. Es el ritmo del silencio en los cimientos del niño, la belleza del rencor y la dulzura del resentimiento. Esta noche parirán las ratas en los pupitres de la astucia. Mañana el cielo volverá a estar de su lado, mientras las serpientes se olvidan de sus antiguos nombres. Hemos llegado al espanto intacto de las despedidas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué pregunta más inteligente y cariñosa. Muchas gracias. Hasta otro día, queridas amigas. Bueno, pues muchísimas gracias y os emplazamos a la siguiente, si os apetece, el mes que viene. Gracias.